muchas gracias, Jessica. Estaremos atentos a cualquier información que nos den desde prensa. Damos inicio a este especial Nuevas Voces de Radio Agricultura, post funeral del presidente de la República, post misa fúnebre, en honor al expresidente de la República, Sebastián Piñera. Saludo a don Álvaro Iriarte, director de contenidos del Instituto República. Álvaro, ¿cómo estás? Muchas gracias, Juan Lagos. Feliz de poder acompañar en esta transmisión especial en un hito republicano tan relevante. Lo hemos estado viviendo estos últimos días, como es el funeral de Estado del expresidente Sebastián Piñera. En breve estará con nosotros también Paz Charpentier desde la región de Concepción. Álvaro, algo que tú tocaste muy bien. Aquí volvió a renacer la República, volvieron a renacer los ideales republicanos en algo que de verdad se echaba mucho de menos desde hace mucho tiempo, con un país muy crispado, con una clase política, sobre todo la que ahora gobierna, instalando un discurso de odio entre los chilenos, del desprecio a las formas que vemos que ahora ha sido reivindicado con la trágica muerte del presidente Piñera. Sí, bueno, una tragedia. No lo digo yo, Juan Lagos, pero las tragedias en las repúblicas suelen producir muchas veces esta nueva vida republicana. Hay un despertar, un recomenzar. Y eso es lo que estamos viendo hoy día. Y yo creo también hoy día un comentario importante a hacer, Juanián, es que hoy es el día probablemente más solemne de las ceremonias que hemos visto en estos 4 días, desde que se conoce la noticia, después viene esta ceremonia donde está puesto el ataúd en el ex Congreso, pero hoy día ha sido un día muy solemne. Y fíjate que una vez más pareciera ser que el pueblo chileno está más en conexión con esta solemnidad, con este momento de recogimiento, que muchas autoridades. Pero eso es valioso, eso no es una crítica, Juan Lago, esto es muy valioso. Eso te demuestra que existe ese afán por la identidad. Sobre todo, yo lo comentaba ayer, Juan, en otro programa, en un país que decidió borrar 300 años de historia y de tradiciones hispanas de un paraguaso, se vuelve muy relevante para la identidad nacional este tipo de hitos. Exactamente. Bueno, estamos viendo que, como muy bien dice Álvaro, vemos a la República en pleno, con una gran solemnidad, y eso también es gracias al rito católico que está llevando esta misa. También los ritos son muy importantes, y por lo tanto esa misma idea de intentar de la nada sacar nuevas cosas, o que todo lo nuevo es bueno, al final obviamente atenta directamente contra la misma esencia de la República. Vemos que son oficiales del ejército con su vestido prusiano los que están llevando el féretro del presidente Piñera, lo vemos saliendo de una catedral. Por eso también es bueno revalorizar nuestros valores tradicionales, revalorizar nuestros ritos y nuestras tradiciones, porque eso le hace bien al país. Esa es la conexión con los chilenos de antes y con los chilenos del futuro. Y mira lo que suena. Déjame pasar a saludar segunditos a Paz Charpentier, directora ejecutiva de la Fundación Nuevas Voces. ¿Cómo está, Paz? Muy buenas tardes, Juan Lagos, estimado Álvaro Iriarte, y por supuesto todos quienes nos escuchan en este día bastante especial. Yo además estoy desde la región del Biobío, una región que además le dice adiós al presidente Piñera de una manera bastante especial, porque mi región, la región del Biobío, fue una de las regiones más afectadas por el terremoto del 27 y posterior tsunami el 27 de febrero del año 2010. Y acá en distintos lugares costeros se han hecho, digamos, velatones, instancias de recuerdo, de agradecimiento al presidente Piñera. Así que bueno, eso solamente para señalarlo, porque además el arzobispo de Santiago fue también arzobispo de la región del Biobío, y recordaba en su relato durante la misa precisamente la comuna de Dichato y la comuna de Talcahuano y algunas otras comunas de mi región que fueron especialmente afectadas y que por lo tanto tienen un profundo agradecimiento por el presidente Piñera. Y en cuanto a lo que tú señalabas como las formas republicanas relevantes, yo quisiera señalar que yo creo que es un momento que, si bien es de mucha pena y mucha tristeza y de mucha
conmoción. Es una semana de luto, no solo por el presidente Piñera, sino que también por los más de 130 compatriotas que están fallecidos fueron muertos durante los incendios y las miles de viviendas afectadas. Bueno, también uno siente en estos momentos un profundo orgullo de ser chilena, de que la grandeza de nuestro país, que a veces a uno le complica y ve que está de capa caída durante los últimos años, bueno, este es un momento en que nos recuerda que la grandeza de nuestro país está ahí, que la unidad de nuestro pueblo está ahí, que miles de personas, en agradecimiento a políticas públicas del gobierno, se acercaron a despedir al presidente Piñera de manera ordenada, de manera respetuosa, con un calor insoportable, y aún así el agradecimiento de miles de personas se hizo presente, y eso al menos a mí me hace sentir profundamente orgullosa, al igual que, que a pesar de que uno puede tener diferencias profundas con el gobierno del presidente Boric, pero también uno reconoce y es capaz de reconocer que el gobierno ha actuado al menos en esta oportunidad de una manera que al menos yo agradezco, y que a la luz de cómo ha sido este gobierno, al menos a mí me impresiona, y hay una esperanza entonces que podamos retomar el camino correcto para nuestro país. Álvaro, tú ibas a comentar algo sobre Va Pensiero, que estaba sonando. No sé dónde estaba sonando, asumo que en la transmisión. Sí, así es. Ya. Es interesante porque fíjate que en general Va Pensiero de la ópera Nabucco de Verdi, un clásico, lo que te está mostrando es en el fondo esta añoranza en la ópera, ¿no?, del pueblo de Israel por su tierra, cuando están en el exilio en Babilonia, pero la letra tiene que ver con el viaje en las alas doradas hacia la tierra prometida. Y es una forma muy simbólica de terminar efectivamente una ceremonia religiosa como esta. Exactamente. Y esto te demuestra que hay pequeños gestos, hay pequeñas cosas que pueden ir dando forma. Tú comentabas, no se trata de que todo lo bueno sea, todo lo nuevo es bueno, es malo, pero tú puedes ir incorporando, hay cosas. Y yo vuelvo a hacer un llamado, yo lo digo muy, muy contento, entiéndanme los auditores. Muchas veces nuestras autoridades de izquierda y de derecha salen con estas ideas de no la solemnidad porque a la gente no le gusta, no es popular, tenemos que ser más cercanos, nos sacamos las corbatas, nos sacamos el protocolo, pero hay momentos en que la República necesita ese protocolo, y uno de ellos no es solamente la toma de mando de un presidente y el cambio de mando, sino que también es un funeral de Estado. Exactamente, y fíjate que en el respeto de las formas al final está el respeto a los demás. Exacto. El decir, yo no soy el que manda sobre mi vestimenta. Y por eso también hubiera sido absolutamente deseable una mejor presentación del presidente Gabriel Boric. Y no es solamente una cosa estética, sino que es una cosa de adaptarse a las reglas. ¿Por qué el presidente Boric toma como regla suprema el código de vestimenta que él quiere desarrollar y no se puede avenir decentemente como cualquier otro mortal al código de vestimenta que tenemos todos a la hora de un funeral? Es decir, también cuando alguien no respeta los códigos, no respeta las formas, también está diciendo que no le interesan las formas, que la costumbre ha dado a señalar, y que la única regla que yo cumplo es la regla que yo me doy. Paz Charpentier, ¿qué comentario te merece cómo hemos vivido este momento? Sí, yo al menos respecto a ese punto en particular, no me quiero referir, pero sí me gustaría destacar de los discursos de los distintos presidentes que se dieron en el ex Congreso, y particularmente destacar el gran discurso que dio el expresidente Frei, un discurso que al menos a mí me conmovió desde las raíces de la historia, en donde destacó su relación incluso familiar, de familias amigas del propio presidente Frei con la familia del presidente Piñera, y que al menos nos habla de eso mismo, ¿cierto? De que al final la República está por sobre todos ellos, y además la historia va a suceder con o sin ellos, pero el cumplimiento de las formas dice relación con eso, con el respeto a la historia y a entender que esta trasciende más allá de las personas, sino que son las instituciones las que permanecen. Y al menos para mí el discurso del presidente Frei estuvo absolutamente a la altura de lo que se esperaba, incluso un poco más, a diferencia de los discursos de otros presidentes, incluido el del presidente Boric, que fue bastante
pobre en relación a lo que se esperaba respecto de su comportamiento durante la época en que él era oposición, estimado Juan Lagos. Álvaro Iriarte, en el minuto que... En el minuto. Sí, bueno, cuando tú no cumples esa sencilla regla, tú lo graficaste muy bien, también atentas contra uno de los dogmas de la democracia, ¿no? Las leyes son todas iguales y las leyes se respetan incluso por la autoridad. Esto no es una norma por la que tú puedas sancionar a alguien por no ocupar corbata, pero está detrás de esta dinámica y eso es muy triste. Es muy triste. No, por supuesto. Y además, si uno lo ve, por ejemplo, no sé, hay fotos del presidente Boric con corbata en fiestas, en matrimonio, en fiestas de gala, en graduaciones. Es decir, es casi poner y decir, mire, en realidad la presión social que me genera un matrimonio, me genera una fiesta de graduación es más importante que las normas, que la costumbre. Yo creo que eso es realmente penoso. En relación, Álvaro, con lo que comentaba Paz Charpentier en relación con los discursos, bien Paz Charpentier nos habló sobre el notable discurso del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, figura a la cual en esta tribuna yo siempre he reivindicado como el expresidente que se ha sabido comportar como tal, que ha dejado ya la rosca política pensando en el Estado, hablando de los grandes temas. ¿Qué opinión te merece, Paz Charpentier, los otros dos discursos que se dieron por el presidente y la expresidenta? Sí, claro. Mira, como ya señalaba, me parece que con gusto a poco, esa es la verdad, al menos por parte del discurso del presidente Boric. Él alude a dijo algunas querellas y recriminaciones más allá de lo justo y razonable. Me parece pobre. Atendía además que uno entiende, al menos a mí me queda la sensación de un poco de falta de sinceridad al respecto. Es decir, no creo que esa declaración haya sido esencialmente espontánea, sino que más bien producto de la conmoción pública que ha despertado la muerte del presidente Sebastián Piñera, sus circunstancias, pero no más bien algo que realmente hubiese sido genuino por parte del presidente Boric, aun cuando destacábamos al principio del programa. Uno agradece que hubiese el comportamiento que él ha tenido con la familia y con el resto del país para poder llevar adelante este funeral de Estado, pero lo calificaría de pobre y creo que poco genuino. Me parece que uno hubiera esperado un poquito más, estimado Juan Lagos. Exactamente. Álvaro Iriarte, obviamente yo estoy muy de acuerdo con Paz Charpentier a la hora de reivindicar el que se hayan hecho los funerales de Estado como corresponde con el presidente Piñera, pero en ese sentido también da cuenta de cierta pobreza que existe en la política chilena de reivindicar o poner en valor, que obviamente corresponde poner en valor una cosa que es mínima. Estamos frente a eso. Vamos a leer un poco el extracto que dijo el presidente Boric en su discurso. Como oposición durante su gobierno y las querellas y recriminaciones fueron más allá de lo justo y razonable. Obviamente ninguna persona común y corriente se expresa en esos términos cuando se arrepiente. Nadie dice, mira, en realidad lo que dije fue más allá de lo justo y razonable. Obviamente son puros eufemismos que lo único que hacen es diluir la sinceridad de un reconocimiento de un error. Y ese reconocimiento de un error no va allá porque uno quiera exigirlo por cierta tradición cristiana que nosotros tenemos. No es eso, sino que si de verdad nosotros queremos... A ver, la política tiene que basarse en la verdad. Y dentro de la verdad, obviamente, el ser sincero resulta ser un elemento esencial. Y por lo tanto, si tú en un momento dijiste A, en un momento trataste al expresidente Piñera como un violador de los derechos humanos, como un tirano, como un dictador, y luego, sin mediar ninguna explicación, sin mediar ninguna excusa contundente, tú dices absolutamente lo contrario. Es dudoso, al menos. Resulta ser absolutamente dudoso y debería ser absolutamente impresentable en una ciudadanía madura. Yo creo que también el gran problema es que somos muy poco exigentes con nuestros políticos. Que Gabriel Boric, a través de un eufemismo barato, quiera reconocer de manera tibia sus culpas y que eso suscite una casi ovación en el Congreso Nacional, también da cuenta de la pobreza que tenemos en la política chilena. Yo quiero agregar un tema general también, un poquito de pobreza institucional.
Yo creo que acá hay que ponerse a pensar con otro prisma después de esto que ha ocurrido. Por ejemplo, yo creo que lo correcto sería que cada vez que asume un nuevo presidente, el 12 de marzo, el protocolo del funeral de Estado está a cargo de Cancillería, pero Cancillería debería ya tener en conversaciones e irlo renovando cada cierto tiempo, eso es prudencial, con cada expresidente los detalles de su funeral de Estado, como se hace en otras naciones que valoran y respetan esta tradición republicana. O sea, no puede haber espacio para la improvisación. Por ejemplo, si el presidente es católico practicante y él quiere misa, ok, se sabe que va a haber una misa. Si el presidente es agnóstico, qué sé yo, también se sabe qué es lo que va a pedir. Entonces, yo encuentro que es muy relevante contar con esta instructivo, pero también de preparación, porque tú todavía tienes 3 expresidentes, uno de ellos bastante mayor, los otros también, y esto te permite también dar orden, porque si la gente mira la transmisión, los que han seguido la transmisión, se van a dar cuenta que la solemnidad y formalidad fue creciendo hasta el día de hoy. O sea, el primer día era una cosa muy desordenada. ¿Te fijas? Entonces ahí hay un tema que nos falta a nosotros. Y hay otros, y con esto termino, Juan, pero hay otros elementos que se podrían agregar. Por ejemplo, nosotros no somos un Estado federal, somos unitarios. Pero llevas mucho tiempo con una identidad regional, hay banderas de cada región, hay distintas herramientas. Podría haber estado presente, por ejemplo, en el ex Congreso, no adelante donde está la bandera de Chile y la bandera de la Presidencia y la bandera del Senado, sino que podría haber estado en las graderías, las banderas de las regiones y así sucesivamente. ¿Te fijas? Tú puedes incorporar otros elementos, porque no olvidemos que hubo mucha gente que viajó. Hubo gente que viajó a despedir al presidente. Está bien. Yo sé que vivimos en un momento de luto en el cual no voy a entrar en grandes polémicas. Estoy frente a un copiapino de ley como Álvaro Iriarte y a una penquista de ley como Paz Charpentier. Yo soy un santiaguino de todo corazón. De ley. Y obviamente creo que en estos momentos lo que nos debe unir es la tricolor, ¿no es cierto? La bandera chilena que nos une. Sí, sin duda. Arica, pero lo otro es un gesto bonito. De Arica a Punta Arenas. Pero bueno, será por mi excesivo centralismo, como muchas veces me han acusado mis amigos de regiones. Pero más allá de eso, Paz Charpentier, en relación con esta vuelta de chaqueta, con estas volteretas que se han hablado por parte de la izquierda, yo quiero saber qué opinión te merece estas volteretas que se han dado muchos políticos. Bueno, efectivamente yo creo que ha habido un silencio generalizado que bien han sabido llevar adelante, digamos, parte de los liderazgos de la izquierda. Y yo creo que se debe, Juan Lago, parte importante a la opinión pública, a la presión de la opinión pública, a las largas filas en el fondo de personas que quisieron despedir al presidente Piñera, más que por un silencio genuino en sus filas, digamos. A pesar de eso, yo quisiera de todas maneras señalar que nos deja llamar la atención cómo existen todavía pequeños grupos, algunos grupos residuales a esta altura, digamos, de personas que fueron capaces de, por ejemplo, celebrar la muerte del presidente Sebastián Piñera con champaña en la Plaza Baquedano. Cuestión realmente penosa, lamentable, pero que a todas luces representa un sector mínimo de la sociedad, y que bueno que una vez ya muerto el octubrismo, digamos, represente y sea básicamente despreciable, es decir, despreciable en su número, porque uno ve que no logra una grandes mayoría en circunstancias que hace algunos años, como bien señalaba Julio Izanit el día de ayer en este mismo programa, habían hordas de personas de izquierda levantando banderas referentes al asesinato o a la muerte del propio presidente Piñera o el liderazgo presidencial de ese momento también, el José Antonio Kast. Entonces, igual, eso es un punto. Y lo otro punto que también a mí me preocupa, y es que a pesar de todas estas demostraciones de cariño de las personas, de este funeral de Estado y del silencio de gran parte de las autoridades de izquierdas, o de las palabras de buena crianza, digamos, que se esperan en estos momentos y que uno agradece, no deja de llamarme la atención la gran cantidad de personas en redes sociales, en Twitter, qué sé yo, que retuitean, que dan visibilidad a algunas cuentas de izquierdas, digamos, pero que tienen una cantidad de interacciones, de likes y de retweets que a mí realmente me impresiona. Es decir, qué bueno que hoy en los medios de comunicación, qué bueno que hoy en las calles
esté viéndose lo bueno de Chile, lo bueno que puede tener la política y que no esté colmando en los titulares personas de estas características despreciables que hemos señalado o que he señalado en las últimas palabras. Exactamente, yo me sumo a lo que dice Paz, me parece lamentable, pero algo que tenemos que reconocer en las sociedades libres es que impresentables que quieran romper con las normas, con las costumbres, van a existir siempre. Y a veces van a estar de moda. ¿Por qué? Porque tan impresentables como eran los que estuvieron en Baquedano, ahora, celebrando la muerte del presidente Piñera, así eran de impresentables también los cientos de miles que estuvieron en sus momentos más, con mayor boom, con mayor chispa. Por lo tanto, en ese sentido, más allá de que existan estas personas, la verdadera paz en un país, el verdadero compromiso con el bien común no es que los impresentables se acaben, sino que los impresentables no queden impunes. Y eso yo creo que también tiene que ser una lección que nosotros tenemos que aprender en relación con el octubrismo, porque si el octubrismo fue impresentable, es impresentable ahora, que está en su fecha de caducidad, fue impresentable también en su tiempo, en su presente, aunque gozó de muy buena fama y de muy buena prensa Álvaro Iriart. Y cualquiera de los spin-off, como en series de televisión que surjan del octubrismo, son impresentables. En eso no hay que confundirse. O sea, hagan una reflexión, auditores. ¿Se imaginan si esto hubiera pasado hace 3 años, la muerte del expresidente? O de cualquier expresidente, pero en particular de un expresidente que no hubiera estado en tema del octubrismo. O peor aún, si hubiera muerto en ejercicio. ¿Cómo habría sido la situación? Y eso también nos tiene que llevar a reflexionar. O sea, Chile, nosotros tenemos que asumir una responsabilidad como país que llevamos o estuvimos por lo menos 4 o 5 años absolutamente embriagados, borrachos, equivocados, con una que otras voces que trataban de mantenerse y hacer el punto, de apuntar al bien común, Juan Lagos, de volver a la tradición republicana chilena, y que muchas veces fueron silenciadas, se les hizo bullying. Hay responsabilidad también, no solamente de las personas que van y concurren a un acto electoral, sino que de la forma en que se llevan las conversaciones, de la cobertura que se le dio a ciertos elementos. O sea, y hay que hacer ese ejercicio para que no vuelva a ocurrir. Pero y también hay un problema, y esto yo lo digo porque fui 10 años profesor de un colegio, sí, obviamente pueden haber impresentables, pueden haber tipos que hagan desorden, que intenten alterar el orden, pero en último término los que tienen que responder por eso en un colegio son los profesores, son los directores, son los apoderados. Y en un país, al final los que tienen que responder por eso son los políticos. Exacto. Es el presidente de la República, son los diputados, son los senadores, son los ministros en ejercicio, y por lo tanto también es hora también, yo creo que es algo que nos va a hacer muy bien como país, empezar a ser más exigente con nuestras autoridades. Nuestras autoridades comen y viven y llevan una vida muy holgada, cosa que me alegro bastante, gracias a nuestro sacrificio, gracias a nuestros impuestos, y por lo tanto esa apatía que a veces nosotros tenemos en Chile es realmente inentendible, sabiendo que nos esquilman y que tenemos que trabajar para el Estado durante meses y no somos capaces de ser exigentes. Pacha Armentier. Bueno, y yo creo que hay una de las cosas que sí se destacó el presidente Piñera, y era su amor por el buen trabajo, ¿verdad? Que lo han destacado muchas de las personas que trabajaron con él. Yo no lo conocí nunca personalmente, es decir, yo solo lo conozco por los dichos y relatos de terceros y lo que han visto todas las personas también en los medios de comunicación. Pero es claro que se destacaba por el buen trabajo, y nosotros acá en la región del Biobío lo vemos a través de ejemplos bien concretos, es decir, y el contraste resulta evidente, y yo sé que puede ser un poco odioso en un contexto como el que estamos viviendo hoy día, pero me parece que es necesario. Es decir, el presidente Piñera, después, cuando tuvo que hacerse responsable de la reconstrucción hasta el día de hoy, en muchos de los lugares azotados por el terremoto, pero particularmente con los tsunamis, fueron reconstruidos en una velocidad y con plazos muy ambiciosos, que se cumplieron. Y el presidente vino frecuentemente a la región, conoció de la voz de los principales afectados, de los primeros afectados, es decir, de primera fuente, cuáles eran los problemas, y se hacía cargo de ello de una manera ejemplar. Y resulta que hoy, cuando vemos los incendios, por ejemplo, que ocurrieron en mi región el año pasado, hay lugares en mi región, por ejemplo, en la caleta Punta Lavapié, a propósito de las caletas con perspectiva de género, que resulta que
son sectores, bueno, está La Caleta, ¿cierto?, pero están todas las viviendas aledañas, todas estas viviendas aledañas a un año de los incendios que produjeron que las personas tuvieran que escapar por mar, porque es un sector de difícil acceso y estaba completamente bloqueado para poder salir a pie, por lo tanto la gente tuvo que salir por mar. Resulta que hace más de un año que ocurrieron estos incendios en mi región y resulta que a la fecha todavía estas casas aledañas a La Caleta de Punta Lavapié en Arauco todavía no cuentan con un sistema de alcantarillado, es decir, las personas todavía están utilizando baños químicos. Entonces eso uno ahí puede ver las grandes diferencias de gestión y de buen trabajo que uno puede ver y de velocidad del trabajo, de entender las urgencias que uno pudo ver con ocasión de la reconstrucción llevada adelante por el presidente Piñera versus el mal gobierno y el gobierno ineficiente que tenemos hoy día y que al final no prioriza y no es capaz de satisfacer las principales necesidades urgentes que tienen los chilenos en estos lugares, estimado Juan Lagos. Bueno, hay cosas que de verdad no tienen perspectiva de género. Uno, eso es la red de alcantarillado, la luz eléctrica, o sea, que de verdad debería ser la principal prioridad para Chile. Solo para agregar, o sea, estamos hablando de más allá de la perspectiva de género, o sea, no es una necesidad las caletas con perspectiva de género, pero sí es una necesidad. Muchas familias que hoy día no tienen un baño en fondo en La Caleta Punta Lavapié en sus respectivas casas, es decir, no solo mujeres, es decir, familias, estamos hablando de familias completas y que hoy día, y no solo estamos hablando de los sistemas de alcantarillado y baños, sino que también, por ejemplo, cientos de viviendas que todavía no se entregan de manera definitiva, o sea, viviendas que todavía faltan viviendas definitivas por entregar, es decir, todavía están las personas viviendo en viviendas transitorias después de un año, cuestión que efectivamente yo creo que además, ¿y por qué creo que es relevante este punto? Porque yo creo que también esto ha impactado profundamente en la reacción ciudadana con respecto al fallecimiento del presidente Piñera y que explica en alguna medida las largas filas de personas que fueron a despedirse de él durante estos últimos días, Juan Lagos. Así es, Paz Charpentier nos comenta, estamos aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura junto a Paz Charpentier, director ejecutivo de la Fundación Nuevas Voces, con don Álvaro Iriarte, director de contenido del Instituto República, que les habla, Juan Lagos, investigador de la Fundación para el Progreso. Hay un punto, yo creo que es bueno también, yo creo que José Antonio Kast dio un punto muy relevante cuando le empezaron a preguntar sobre la rosca política y él dijo, no es el momento de hablar de política, y creo que es un hito importantísimo en este momento cuando José Antonio Kast intervino con esas palabras. Yo estoy muy de acuerdo, ¿por qué? Porque vivimos un duelo. Exacto. Y en el duelo, y yo creo que tampoco esto nos puede llevar a confundir que este va a ser el juicio final de la ciudadanía a la labor del presidente Piñera. ¿Por qué? Porque la historia, y eso lo dijo muy bien Alejandro San Francisco, dando una perspectiva histórica el día de ayer en el diario La Segunda, es muy distinto el momentum de ahora, que es de duelo, donde yo diría y me atrevería a decir que son admisibles algunas exageraciones, como por ejemplo la que dijo Pedro Pablo Errázuriz cuando dijo que era lo más parecido a Da Vinci. Miren, yo obviamente en un momento normal de la vida eso parecería digno de reproche, pero estamos en un funeral, claro, estamos en duelo y bueno, las exageraciones, yo prefiero mil veces una exageración sobre un deudo que el hecho de que no se le permita ser decentes con las personas. Por lo tanto, y eso yo lo digo, y creo representar a mi querido amigo Álvaro Iriarte, yo lo digo en una calidad de adversario del presidente Piñera. Yo por el presidente Piñera no voté hasta el 2009, el 2010, la segunda vuelta fue la última vez que yo voté por el presidente Piñera. Por lo tanto, pero sí tengo absolutamente presente que ya tendremos tiempo para análisis más sesudo, ya tendremos tiempo para juicios críticos. Yo sé que para algunas personas es difícil eso, pero hay que mantener la forma hasta que duela, creo yo. Creo yo que es absolutamente importante. La República es infinitamente más grande que todas nuestras diferencias. Y en ese sentido también yo creo que hay que poner una perspectiva sin obviamente afectar este duelo y sin meter la rosca política en esto, pero hay que señalar esto, no es que eso es algo que hay que tenerlo muy, muy presente. Álvaro Iriarte. Sí, muy rápido. No hay que olvidar que aunque sea funeral de Estado y un patrimonio de Chile republicano, hay una familia detrás. Exactamente. Y piensen ustedes, cuando uno pierde un familiar, lo único que busca son esos momentos de intimidad. De poder estar la familia sola junto despidiendo al padre, abuelo, hermano. Y aquí
tienes que ser generoso para poder también compartirlo con el resto del país. Y eso hay que traerlo a consideración. Y lo segundo, Juan Lagos, que yo creo que siguiendo tu línea de que los momentos y los tiempos, yo sí creo que hoy día es el momento de que como Chile volvamos a entender que hay una diferencia y hay que separar cuando uno evalúa o define el tipo de liderazgo que tiene una figura y su rol de autoridad. La autoridad es autoridad. Nosotros tenemos minado el principio de autoridad. Ni siquiera y yo me atrevería a decir, minado por las propias autoridades. Es que ese es el problema. Y ni siquiera tenemos esta presunción de autoridad que te dio en algún momento la elección popular en las urnas. Tenemos que recuperar eso, Juan Lagos. La República de Chile lo necesita. Porque tú puedes tener distintos liderazgos, insisto. El liderazgo autoritario, vertical, el horizontal. Y los presidentes tienen distintos tipos de liderazgo en su coalición. Juan y Álvaro, los voy a interrumpir un momento. Estamos viendo ahí al presidente en La Moneda. Piñera llegando sí, por y quien está allá. Sin duda, compartimos contigo tus palabras, Jessica. Estamos realmente conmovidos por las imágenes que nos deja este paso, el último paso del presidente Sebastián Piñera por el frontis del Palacio de la Moneda. Álvaro Iriarte, ¿qué opinión te merecen esta imagen? Bueno, yo creo que en lo personal este es el momento más emotivo para mí. Porque efectivamente hay elementos propios que uno está acostumbrado a ver en otros funerales de Estado que llevan mucho más tiempo y mucha más práctica, ¿no? Una marcha fúnebre, una situación, simbolismo, o sea, esta es la entrada que ocupan los presidentes, ¿no? Así es. Y eso la verdad es que marca, es distinto. Y por supuesto combinado con las muestras de afecto popular, ¿no? El Viva Chile, el Piñera amigo, todo lo que tú quieras. Pero esto es lo que te puede marcar la diferencia entre una república que entiende que hay historia sobre la espalda para llegar a donde estamos y que de aquí seguimos hacia adelante. Independiente de que no va a estar el presidente Piñera, después no va a estar el expresidente Boric y así sucesivamente. Pacha Petián. Bueno, muy emocionante. Qué duda cabe. Muy, muy, muy emocionante. Además, como es la historia, las vueltas de la historia son realmente increíbles. Si uno lo piensa, hace 2 años, menos de 2 años, el presidente Piñera le entregaba la banda presidencial al presidente Boric, y hoy el presidente Boric es el último quizás alto funcionario del Estado que se despide del presidente Piñera en el día de su muerte, en la entrada de los presidentes a la Moneda. Realmente es un momento súper emocionante, del cual yo creo que nos da pena, nos produce distintos sentimientos, incluso angustia, un poco de nostalgia con respecto al pasado, pero también un profundo orgullo de ser chileno, de que a pesar de que tal vez estamos viviendo los peores momentos de los últimos años, del siglo XXI, digamos, de los primeros años del siglo XXI, pero aún hay patria, hay república, hay instituciones y hay momentos como este, que es la muerte de un presidente, que todavía se respetan, y eso a mí al menos me hace sentir profundamente orgullosa de ser chilena. Exactamente. Hay algo que yo me gustaría decirle con todo el respeto que se merece el actual presidente Gabriel Boric. De verdad creo que la madurez que él mismo ha reconocido, que le ha traído esta investidura presidencial o habitar el cargo, como lo suelen decir sus partidarios, creo que también tiene que ir acompañado esta madurez de reconocer que hay reglas que nos superan, que hay costumbres que son mucho más importantes que el marketing que le puedan dar desde la SECOM. Este look juvenil, sin corbata. Yo vuelvo a insistir, no es que sea un obsesivo por la corbata, sino que, aunque si no fuera la corbata, si aquí fuera andar en poncho en estos momentos, esa sería la exigencia, no es una exigencia específica de la corbata. Entonces, este es un llamado que le hago con todo el cariño al presidente Boric, considerando estos momentos de unidad nacional, que tenga presente eso, que madurar es saber que hay reglas que superen nuestro ego, que hay costumbres que son más importantes que los planes que nos pueda dar un marketinero. Y por eso lo invito en un próximo acto de máxima solemnidad a volver a usar la corbata, por favor. Álvaro Iriarte. Yo solo quiero agregar en esa línea, Juan Lagos, que no es solamente que sea el presidente es muy malo, pero yo también la gente que ha visto la transmisión o los que asistieron, hubo gente que hizo guardia de honor en el ex Congreso
figuras políticas, ex autoridades, no estoy hablando... Podemos saltar a algunos grupos especiales como el de los mineros. Hay otra dinámica, aunque yo no los saltaría, esa es mi opinión. Pero hay exministros que hicieron guardia en algún momento sin corbata también. ¿Ah? Claro, hubo autoridades y ex funcionarios, mujeres, que no llegaron con vestimenta apropiada. Eso también tenemos que reflexionarlo. Eso también es parte de lo que queremos proyectar como república. No tenemos que olvidarlo. Exactamente. Ahí nos queda 1 minuto cada uno, 45 segundos, así que les voy a dar... Paz Charpentier, por favor, cuéntanos últimas reflexiones sobre lo que estamos viendo. Bueno, yo quisiera destacar, obviamente, aprovechar de enviar nuestras condolencias desde aquí a la familia y a todos los chilenos que han perdido algún familiar durante los últimos días en esta semana de luto. Para Chile, espero que después de estos días de oscuridad pronto venga la luz y que el presidente Boric le sirva esto que tú has señalado, no solamente el respeto a las normas comunes, a las normas, a las tradiciones, a las costumbres, sino que también que aproveche este momento de reconciliación como chilenos, de reflexión, de cariño, de respeto a las reglas y a las instituciones como una forma de poder encauzar adecuadamente los destinos de Chile. Es una tremenda oportunidad la que tiene el presidente Boric en este momento, ojalá no la desaproveche. Álvaro Iriarte. Yo insistir en cuidar la República, a mí me decepcionó no la ausencia del expresidente Ricardo Lagos, porque puede tener razones muy importantes para no asistir, pero podría haber mandado un discurso con un representante o haber grabado un discurso y salir por las 2 tremendas pantallas que estaban en el salón de honor donde se hizo el acto. Tengo la certeza que si hubiera sido al revés, el presidente Sebastián Piñera habría ido o habría mandado el discurso o había grabado. Eso a mí me llama la atención y creo que tenemos que pensarlo porque van a seguir falleciendo los expresidentes hacia el futuro. Así es. Hay un punto que puede ser muy menor en relación a esto que yo quiero destacar, que es la presencia de don José Piñera, una figura política realmente importante para la derecha, y este gesto de participar de una manera sumamente sobria, con todo el morbo que existe y que creo que de verdad no vale la pena ahondar en él, yo de verdad lo destaco y lo saludo y creo que enaltece ya su gran figura como hombre importante en las políticas públicas y en la política chilena. Y esto ha sido todo por hoy en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quiero agradecer a Álvaro Iriarte y a Paz Charpentier y a invitarlos a nuestros amables oyentes que se queden en nuestra sintonía, porque ya tenemos contacto nuevamente con prensa, vienen noticias en agricultura. Que estén muy bien.